¿Qué tanto crees? Digo, me aventé un artículo en el que hablabas un poco de cómo la rutina de cierta manera mataba la creatividad, pero ¿qué tanto crees que la rutina, uno, mata la creatividad o cuando menos te limita tu potencial, creo que decías? Sí. ¿O qué tanto crees que también la rutina o el hecho de limitarte te puede liberar a concentrarte en lo que realmente te importa? Porque si te empiezas a concentrar en puras cosas triviales como hobbies o whatever. Digo, lo podemos adaptar al medio creativo. Por ejemplo, una vez que escoges el medio en el que quieres desarrollar tu próximo proyecto, en el momento en el que escoges, sabes que voy a hacer un libro en lugar de un documental, en ese momento te empiezas a concentrar en lo que vas a querer transmitir una vez que ya escogiste el medio. Claro. Creo que lo mismo puede pasar con la rutina, ¿no? Sí, de hecho ahí te va. Yo en ese pensamiento soy muy hegeliano. No sé si sabes quién es Hegel. Sí. Bueno. Pero no, expande un poquito más, por favor. Ahí te va. No voy a meter demasiado porque no da para un podcast hablar de Hegel. Pero a ver, hay un planteamiento de Hegel que me gusta mucho, que es la teoría del péndulo, ¿no? La teoría del péndulo habla de que siempre existe una tesis, nosotros arrastramos el péndulo hasta una orilla de su capacidad de movimiento para validar el pensamiento de tesis, y cuando llegamos a ese momentum, empieza a regresar en una forma de antítesis. Después que llegas hasta el otro límite de la antítesis, el péndulo regresa al centro y sube como una síntesis. Voy a tratar de aplicar ese pensamiento en lo que te decía ahorita de la rutina versus el romper la rutina para ser más creativo, ¿ok? Yo lo que pienso es, eso aplica para diferentes personas en diferentes momentos de su ciclo creativo. Yo creo que la creatividad, o a mi entender la creatividad, viene de la capacidad de conectar puntos o variables sin una relación aparente inmediata. Totalmente, güey. Yo creo que para mí eso es de las mejores respuestas que yo he encontrado para qué es la creatividad. De hecho, si te pones a pensar en los grandes genios de la humanidad, creo que su genialidad está en su capacidad, en la capacidad que tienen de agarrar información de un área de conocimiento, extrapolarla y aplicarla en una que al parecer no tiene ninguna relación. 100%. Y tenemos miles de ejemplos actualmente de casos en los que se aplican conceptos de un área y se aplican a otra área y revolucionan completamente la manera en la que funcionan. Digo, claro. así nada más de bote pronto, el internet se rige con un protocolo que se llama TCP/IP, que está casi modelado en la manera en la que las hormigas transportan su comida, güey. El GPS lo sacamos sin querer de una cosa que no estábamos tratando de descubrir. Entonces, para mí ese es un principio, ¿no? Entonces, yo por eso digo que la rutina de alguna manera limita la creatividad, porque tú en la rutina vas a estar expuestos a un número limitado de variables. Entonces, mientras más tú rompas tu rutina, a lo que me refiero es, tú te tienes que exponer a situaciones distintas y tú te tienes que exponer a experiencias nuevas y a situaciones nuevas. Viajar, probar un hobby nuevo. Mira, a lo mejor vamos a suponer esto. Te metes a aprender boliche, ¿ok? Sí. Y dices, ¿sabes qué? Quiero tirar un 300 en boliche. Y te dedicas 6 meses de tu vida a aprender boliche y descubres mientras estás haciendo eso de que, oye, ¿sabes qué? Los boliches cada vez están más solos y la gente que va a los boliches va sola y ya no van los grupos de amigos como antes. Algo está pasando en la manera como funcionaban los boliches, que ni siquiera es lo que estabas buscando. Según tú, lo que estabas tratando de tirar era un juego perfecto de 300 puntos, pero aprendiste algo más sobre el comportamiento humano. A eso es lo que me refiero con romper las rutinas. Lo que pasa con las rutinas es que son muy eficientes en darte dosis controladas de dopamina y mantenerte en tu zona de confort. Y, diga, dentro de mi pensamiento, ¿no? O sea, ¿por qué vivimos la vida? O sea, ¿por qué vale la pena vivir la vida? O sea, ¿cuál es la razón de ser de la vida? Y yo lo simplifico en una cosa que es maximizar el placer y minimizar el sufrimiento. Pero placer y sufrimiento significa cosas distintas para cada uno de nosotros. Son conceptos subjetivos e individuales. Pero en ese sentido, el tener una vida predecible o tener una vida rutinaria, mediocre... Pero bueno, interrumpiendo un poquito ese punto, ¿tú crees que todo el placer y todo el sufrimiento sea subjetivo? O sea, entiendo que algún tipo de placer, algún tipo de sufrimiento sí es subjetivo. Pero, por ejemplo, ¿no crees que haya sufrimiento objetivo en el sentido que te meten un golpe y te duele? Pues hay gente que le gusta que lo golpeen. Pues tienes razón. Pero, o sea, ¿tú crees que todo tipo de sufrimiento es subjetivo? Y el placer también. Nunca había pensado en eso, güey. Claro, o sea, ¿cómo apagas tu subjetividad? Sí, es imposible, güey. Exacto, entonces todo es subjetivo. O sea, pudiéramos platicar de ese tema también que está bien interesante, pero dentro de ese pensamiento de que lo que queremos hacer como seres humanos es maximizar nuestro placer y minimizar nuestro sufrimiento, por eso la gente acaba con vidas tan predecibles y tan aburridas, porque se olvidan de maximizar el placer con el miedo de minimizar sus sufrimientos. Y la gente no le da el mismo valor a maximizar su placer que a minimizar el sufrimiento. Y lo que pasa es que la gente, y obviamente es un problema generacional, estigmatizamos el dolor, estigmatizamos el sufrimiento al máximo posible hoy en día. O sea, hoy en día es prohibido fallar, prohibido equivocarte, prohibido sufrir, prohibido doler, todo es optimismo, todo es bienestar, todo es dale para adelante, todo se puede, todo es motivational speakers. O sea, es no te cuestiones, no tengas dudas, no te equivoques, no hagas el ridículo en público, solo concéntrate en minimizar tu sufrimiento. Es horrible, es la fórmula perfecta de la mediocridad. Por eso te digo que parte de ser creativo es romper la rutina. Estoy de acuerdo con lo que dices, güey, pero también creo que parte de ser creativo
creativo exitoso, o sea, yo siento que podríamos dividir la vida de un creativo en dos estilos de vida completamente diferentes. El primero sería el que dices tú de romper la rutina, el de salirte de tu zona de confort, y a lo mejor que es como esta concepción romántica que tiene la gente del creativo. Del artista. De que este güey, Que se parece más al artista, creo. Sí, de hecho en mi libro tengo un capítulo que hablo de eso, del estilo de vida del artista y el estilo de vida del editor. Sí. El artista es este güey que, como tú dices, se rompe su rutina, se sale de su zona de confort, no tiene horarios delimitados, se va de viaje, explora, aprende, pero creo que una vez como creativo, cuando tú tienes una idea, tienes que adaptar o tienes que agarrar un estilo de vida más ordenado, más godín, y encerrarte en una rutina para poder sacar el resultado una vez que tienes una idea. El problema está en lo que tú dices, que cuando tú te encierras en la rutina y te quedas en tu zona de confort, muchas veces no te atreves a dar otra vez ese salto para volver a empezar el ciclo, güey. Te voy a hacer una pregunta medio paso antes. Ok, a ver. ¿Materializar las ideas es parte de lo que es un buen creativo? Sí, para mí sí. ¿Ah, sí? Sí. O sea, un creativo que no ejecuta no es creativo. Yo diría que no. Digo, depende de la connotación que le das, güey, pero yo creo que no. O sea, un creativo profesional que no materializa sus ideas, yo no lo consideraría un creativo. Pero ya lo estás juzgando en un ámbito de negocios. Totalmente. Entonces, o sea, para ti la creatividad tiene que ser pragmática, o sea, tiene que tener un uso. No, digo, si hablamos de la creatividad de forma general, no. Si hablamos de la creatividad como una profesión, sí. Ok, así, con una profesión 100% de acuerdo, tienes que pagar tus cuentas. Sí. En eso sí estoy de acuerdo. ¿Sabes lo que pasa? Hay una paradoja muy grande en lo que dices. Las características de una persona de pensamiento divergente raramente son las mismas de una persona que es capaz de materializar su pensamiento divergente. ¿Sabes? Porque es muy difícil que tú puedas hacer ese cambio de concentración de decir, las próximas semanas voy a estar conectando el movimiento ondular de las mariposas con la secuencia de Fibonacci y lo voy a aplicar en el diseño del editorial del contenido de mi nuevo libro. Que por cierto, el libro que te di está inspirado en una melodía de Mozart. Luego te voy a enseñar la partitura y cómo está la composición del contenido del libro. Pero yo escribí el libro. Yo les dije cómo quería hacer la edición, pero yo no la edité. Delegué esa parte a alguien más que lo hace mejor que yo. Pero creo que es posible. O sea, ojo, no estoy diciendo que forces un estilo de vida godín para producir una idea creativa. Estoy diciendo que una vez que tienes una idea creativa, la mejor manera de ejecutarlo, con base en mi experiencia, es encerrándote en una rutina, güey. Y eso, o sea, digo, mi libro, o sea, mi libro... ¿A ti te funcionó? Exactamente, güey, claro. Obviamente sé que la creatividad es sucia, es ambigua, hay muchísimos acercamientos a llegar a una misma solución, güey. Claro. Y de hecho también creo que también a cada persona le funcionan cosas distintas. Y, o sea, y por eso me encanta, o sea, por eso me encanta la idea esta del péndulo. Lo padre del péndulo es que nunca se deja de mover, ¿sabes? O sea, y es ese pensamiento casi perpetuamente antagonista, como decir, oye, ¿sabes qué? Como que sigo en esta rutina y no avanzo. Pues rompe la rutina. Oye, ¿sabes qué? Estoy demasiado divergente, ya necesito, pues ponte una rutina. Claro. ¿Sabes? Entonces, ese pensamiento pendular es lo más interesante. Es simplemente lo que tienes que pensar es en qué momento está el péndulo. ¿Está en un momento de tesis, de antítesis, o ya llegaste a una síntesis y ya estás en una tesis nueva? Sí. Y creo que eso también, o sea, hablando del proceso, por ejemplo, de cómo creaste tu libro, tal vez al principio sí estabas en un mood o en un ritmo mucho más divergente de conexiones espontáneas, de relación de variables sin relación aparente, ¿sabes? De diseño de modelos, de diseños sistemáticos. Pero en el momento que llegaste a una eureka o determinaste cuál era tu visión para el libro, cambiaste tu mood y te pusiste en un ritmo mucho más asertivo de decir, esto es lo que necesito canalizar. Es que no creo yo que llegue un momento de eureka, simplemente suprimí la divergencia, güey. O sea, me limité, dije, oye, ¿sabes qué? Porque el proceso creativo de mi libro fue en entrevistas como estas o en libros que leía o en podcasts que escuchaba ideas interesantes, las anotaba en mi celular y dije, esto lo puedo desarrollar después. Y así estuve 2 años coleccionando notitas en mi celular, y llegó un punto en el que tenía más de 100 notas y dije, oye, ya tengo que hacerlo con esto, ¿sabes qué? Claro. Vamos a hacer un libro y lo vamos a hacer de ahorita en adelante, vamos a dejar de acumular notas. Claro. Y literalmente suprimí completamente este pensamiento divergente, güey. O sea, podrías haber acumulado 100 notas más. O sea, pues el libro lo podía seguir escribiendo. Ahorita digo, puta madre, ¿sabes qué? Pues ni pedos. O sea, yo creo que el hecho de ver el libro no como un producto final, sino como un retrato de quién era yo en ese momento, te da la libertad de publicar las cosas como las tienes ahora, porque nunca terminas de acumular y de refinar el mismo proceso. Y me encanta la manera como lo describiste. O sea, piénsalo así. Tú estabas en un momento de tesis, acumulando capital intelectual. Sí. Después llegaste a un momento de antítesis, donde decías, ya es suficiente acumular, voy a plasmar. Pero en el momento que lo plasmas, se vuelve una tesis nueva. Entonces ya vuelves a acumular. Entonces, eso es lo interesante de este movimiento pendular, que como que nunca pares, nada más como que saber en qué momento estás.